vamos a arrancar con los que estamos. Mm. Bueno, chicos y chicas, buen día. Estamos ingresando ahora a nuestro último módulo del curso del Personal Trainer. Ya saben que tienen las orientaciones para el trabajo final. Si tienen dudas, ya este es el momento en el que tienen que ya ir consultando y ultimando detalles. ¿Está bien? Bien, para escribir. Bueno, gracias. Entonces, hoy tenemos una clase no muy extensa, pero sí bastante interesante que por supuesto no vamos a poder abarcar. Siempre les digo y les vuelvo a repetir que trato de darles las herramientas necesarias para que ustedes puedan defenderse dentro de esta profesión que cada vez está más en auge y cada vez más gente necesita. Entonces, cuanto más completos seamos como entrenadores y cuanto mayor sea el conocimiento, entonces tenemos más facilidad también para captar clientes, alumnos y por supuesto para retener, ¿verdad? Entonces, es súper importante que también esta parte manejen ustedes. Esta parte corresponde, por supuesto, a la parte de rehabilitación y fisioterapia, pero nosotros como entrenadores tenemos que tener un curso de primeros auxilios, tenemos que conocer sobre lesiones deportivas y tenemos que saber cuál es la rehabilitación o lo que sigue después de una cirugía, después de que el fisioterapeuta ya liberó al cliente, al paciente, les toca a ustedes continuar. Entonces tenemos que tener esos cuidados y tenemos que tomar en cuenta ciertos ítems. Entonces vamos a hablar hoy un poco de las generalidades sobre las lesiones deportivas más comunes y cómo volver a entrenar después de una lesión. Entonces vamos a ver qué son las lesiones deportivas, las causas y los tipos de lesiones. De por sí sabemos que cualquier actividad física o deporte siempre implica que va a haber alguna lesión deportiva. Difícilmente vamos a hacernos a un lado, ¿verdad? O sea, no, pasa sin querer. Entonces, siempre estamos expuestos a esa posibilidad, por más bien que estemos físicamente, a veces ocurre accidentalmente y muchas veces con algún movimiento que sin querer un giro o levantar algo de golpe por no cuidar la postura muchas veces. Entonces todos estamos expuestos a tener lesiones deportivas y más aún las personas que practican algún tipo de actividad física o algún deporte en específico. Entonces es muy importante para cuidar nuestra salud, pero como todo hay que hacerlo de manera informada y sin excesos. De otro modo, también incrementamos el riesgo a tener lesiones. Cuando ya exageramos también y tenemos una sobrecarga de entrenamiento, de actividad física, por supuesto, estamos también mucho más expuestos. Estas lesiones deportivas pueden afectar a nuestro sistema musculoesquelético, aunque también pueden darse tanto en el deporte profesional como en el recreacional, ¿sí? Curiosamente, en los últimos años el número de lesiones se ha incrementado en deportistas esporádicos, que no están bien asesorados. Entonces ustedes van a ver que mucha gente seguía mucho por los videos, por los youtubers, ¿sí? Son las profesiones en auge, ¿verdad? Los TikTokers, los YouTubers, los influencers. Bueno, entonces siempre les digo, no crean todo lo que ven, investiguen y pongan en práctica primeramente en ustedes mismos y asesórense, por supuesto. Entonces, justamente esa es la importancia de manejar un poco de lo que es este bosquejo general. Vamos a darle una lectura general, ¿verdad? Una pincelada general para conocer un poco más sobre las lesiones. En función a cómo se producen estas lesiones, algunas no podemos evitarlas, como les dije, suceden de forma accidental. El famoso me esguincé el tobillo, me doblé el pie, a veces pisamos mal, hay un desnivel en la vereda, un desnivel al salir de algún lugar, algún huequito, alguna rejilla, lo que sea.
Los otros accidentes más comunes suelen pasar en el baño, camino al baño, a la salida del baño, si uno se resbala. eh, También puede doblarse el tobillo. Hay caídas muy feas que se suelen dar en el baño, que muchas veces pasa por descuidado o por apurado, ¿sí? No por falta de condición física tampoco. Entonces, algunas lesiones se pueden evitar, pero la mayoría sucede de forma accidental. Sin embargo, hay otras que son el resultado directo de las malas prácticas. ¿A qué nos referimos con las malas prácticas? Acá entra todo, entra tanto la técnica como la táctica. Para el caso de gente que entrena algún deporte específico, evidentemente no hay una buena corrección desde un principio si no fomentamos una buena corrección de posturas, de técnica y de táctica. A la larga esto genera y el cuerpo resiente, tiene una sobrecarga y por supuesto vamos a llegar a alguna lesión. Entonces, en función a cómo se producen estas lesiones, se engloban en dos tipos: lesiones deportivas agudas y lesiones deportivas crónicas. Las agudas, como por ejemplo, son las más comunes, serían los esguinces de tobillo o las fracturas de pierna y mano o muñeca, ¿sí? Se caracterizan porque se dan de manera repentina, ¿sí? Son zonas o son articulaciones que están muy expuestas y por supuesto en la terminación y la unión, la fragilidad muchas veces y todo el impacto sobrecarga, se sobrecarga o sobrecae prácticamente sobre esas zonas, ¿verdad? Y en lesiones deportivas crónicas, como su nombre lo dice, estas surgen tras la práctica continua o continuada en el tiempo de un deporte específico. Se caracterizan por aparecer de forma periódica. Ellas son las lesiones que se ocasionaron durante la práctica de un deporte específico durante bastante tiempo, ¿sí? Entonces se desgasta una zona, hubo a lo mejor un mal asesoramiento, no hubo una buena corrección o tiene un desgaste, es algo a lo mejor genético, muchas veces ciertas enfermedades o ciertos desgastes aparecen también después de un largo periodo de tiempo de práctica constante y de movimiento constante, o sea, sobrecargar y hacer siempre el mismo gesto en la misma zona, ¿sí? Hablamos de la zona de la cadera, la rodilla, ¿sí? En dependencia del deporte que se practique. Entonces, en función de cómo se producen las lesiones deportivas, tenemos dos tipos: las lesiones deportivas agudas, que son las que pasan más comúnmente, y las deportivas, que son las crónicas. Estas son las que surgen tras la práctica continua o a largo plazo en el tiempo, practicando algún deporte específico. ¿Estamos? Y acá tiene uno muy específico, un esquema, unas figuras que están muy, muy claras para orientarnos mejor, ¿verdad? Algunas de las lesiones más comunes que sabemos, tenemos la contractura, tenemos la contusión, el desgarro, el esguince, el famoso pliegue, la fractura y la luxación. Entonces, cuando hablamos de una contractura, es la contracción de un músculo debido a un esfuerzo o postura inapropiada. Contusión, estamos hablando del famoso chichón, es una lesión producto de un choque o un impacto, ¿sí? Regularmente, fíjense que se da en la frente, esto es lo que más pasa con los chicos, ¿verdad? O en la zona de la cabeza, a veces cuando nos levantamos muy de golpe. Eh, Desgarro, por supuesto, esto ya es mucho más doloroso, es la ruptura de las fibras musculares, que seguramente alguno de ustedes ya lo habrá vivido. La gente que entrena pesado suele a veces sobrecargar mucho la zona y ocurre esto, ¿verdad? De hecho, yo creo que tengo unos videos acá. Había un video que recorrió mucho de un muchacho que trabaja banco plano, pecho, y tiene un desgarro total de la musculatura del pectoral. Y es horrible la lesión y le lleva, todo es por excederse con el peso. Un muchacho joven que ya había levantado muchísimo peso, pero quería seguir levantando mucho más y a la primera que intentó levantar se desgarró totalmente, o sea, completamente, se desprendió el músculo de la zona. Si no tengo acá, porque muchas veces se me cuelga, por eso es que no proyecto más esos videos.
y muchas veces también bloquean por el tema de derecho de autor. Entonces, muchas veces les paso el link nada más, pero está muy bueno que vean a lo que el cuerpo, o sea, el cuerpo dice, envía señales, y si no hacemos caso a las señales, o sea, ocurren lesiones mucho más graves que llevan mucho más tiempo, o sea, aparte de que perdió todo ese tiempo que trabajó, toda esa inversión en su tiempo de entrenamiento, por supuesto, la recuperación fue de muchísimo tiempo y volver a empezar con 2 kilitos, 1 kilito, imagínense. Entonces, un desgarro no es una joda, sí, es la ruptura de las fibras y puede haber un desprendimiento total también. El esguince es el estiramiento o la ruptura de ligamentos, de las fibras que conectan los huesos con las articulaciones. Por eso siempre se da, el más complicado siempre es en el tobillo, ¿verdad? Esguinzarse el tobillo, ustedes saben que hay diferentes grados de esguince también, en dependencia de la coloración, la hinchazón y cómo fue, ¿verdad? Entonces, esto ocurre a nivel de ocurre un estiramiento brusco o una ruptura total de los ligamentos y estos ligamentos son los que justamente recubren esas fibras que conectan los huesos. Entonces es súper doloroso también. Una fractura se define como el rompimiento del hueso. Además, si rompe la piel o si abre la piel como tal, se denomina fractura abierta. Y tenemos una luxación, que esto también suele ocurrir mucho más en la zona del hombro. Son lesiones que arrancan, por decirlo así, los extremos de los huesos y los sacan de su posición natural, ¿sí? Es un desplazamiento, ¿sí? De la zona de la articulación, o sea, se mueve totalmente del lugar. Entonces, estas son las más comunes que siempre vamos a escuchar. Las causas más habituales de las lesiones deportivas suelen ser la falta de entrenamiento o de forma física y ¿qué pasa? Si no está asesorado y va por su cuenta nada más la persona, por supuesto, no maneja los pesos, no maneja la postura. Entonces vio en un video y se va a entrenar, no tiene luego condición física, pero porque su amigo, pasa mucho con los adolescentes, por ejemplo. Entonces van y se ponen a entrenar y como ven que el otro levanta más peso, o sea, para ellos levantar siempre en la época de la adolescencia, ¿verdad? Están que quieren levantar más peso. Eso para ellos es un reto, ¿verdad? Entonces ahí puede ocurrir justamente porque uno no tiene el entrenamiento adecuado ni la dirección o la orientación adecuada y lo otro es que no tiene, no hay un fortalecimiento físico, no hay una forma física, no hay una condición física adecuada previamente. El sobreentrenamiento, que es lo que puede pasar en el caso de ustedes, por ejemplo, que ya son personas que entrenan constantemente, o me imagino yo que por lo menos mínimamente 3 veces a la semana, ¿verdad? Haciendo honor a nuestra profesión. Entonces, el sobreentrenamiento también, por supuesto, por eso es tan importante el descanso de los músculos. Hay que aprender a descansar y hay que orientar a las personas y concienciar a las personas de que se puede acarrear una lesión si existe una sobrecarga, un sobreentrenamiento constante. Los programas de entrenamiento que no sean adecuados, o sea, aplicar el mismo programa de entrenamiento, el mismo tipo de entrenamiento para una persona obesa de 45 años y un adolescente de 17 años, ¿sí? No funciona así. Entonces, por eso es tan importante que ustedes sepan orientar de acuerdo a la edad, de acuerdo a la necesidad de cada persona y a la condición física de cada persona. Los ritmos incorrectos o la práctica de calentamiento no adecuada. Aquí otra vez entra el calentamiento que yo siempre les digo. Tanto el calentamiento como el estiramiento evitan justamente los tirones, las famosas contracturas, ¿sí? Entonces es súper importante hacer un calentamiento previo, no entrar en frío y hacer un buen estiramiento al final, justamente para no quedar todo tieso también, ¿sí? Eh, Tenemos la fatiga muscular, cuando ya existe una fatiga muscular y volvemos a sobrecargar esa zona, por supuesto que va a haber, se va a producir una lesión. Si no es en ese momento, va a ser un poco después. El descanso no adecuado o la falta de reposo. Acá entra en juego el sueño, chicos. Aparte de la alimentación, el descanso no adecuado, por supuesto, evita que el músculo vuelva a recargar energía y vuelva a estar en condiciones para el día siguiente. O sea, si no tenemos un descanso adecuado, la alimentación adecuada, por supuesto, ese músculo no se va a reponer, ¿sí? También el equipamiento inadecuado que
Esto sería hablando de los aparatos en el gimnasio, que muchas veces no están en buenas condiciones o no tienen realmente el ángulo de trabajo, porque hay muchos aparatos que están pensados para gente alta y hay otros aparatos que está pensado, diseñado para gente que son chicos, ¿entienden? Entonces es muy angosto, por ejemplo, en la extensión de pierna no tenés como extender un poco más o alargar un poco más el brazo de la patada. Entonces, tener cuidado con eso porque repercuten en otras zonas, ¿sí? Hay posiciones que justamente no en vano se estudió, ¿verdad? Justamente el ángulo para un mejor trabajo y un mejor movimiento, ¿verdad? No en vano se estudia justamente también los movimientos en sí, ¿verdad? La biomecánica en sí. Entonces, en base a eso es que se diseñan los aparatos de gimnasio, pero muchas veces se hace a lo yaé, ese que es antiguo, así a lo brusco nomás va ahí, porque a mí me gustó y nunca hubo medidas y nunca se pensó en eso, ¿verdad? O sea, si no es una persona que entrene, una persona que entienda de eso, dentro de cuando va a adquirir el tema de los equipamientos, por supuesto, es súper importante que manejen también esa parte y que verifiquen todos esos detalles, pensando que sea adecuado para todo tipo de persona, ¿sí? No atender a lo que nos dice el cuerpo, que esto el cuerpo, como les dije, manda señales y por supuesto llega a un punto en donde ya está fatigado, donde no descansó bien, pero sin embargo le seguimos sobrecargando y esto evidentemente va a acarrear algún tipo de lesión en alguna zona. Las condiciones climáticas tienen mucho que ver. En este caso tuvimos mucho tiempo de calor, pero ahora se viene un tiempo de frío, frío, así que es súper importante que entren en calor y que hagan un buen estiramiento. Entonces el frío, la humedad repercute muchísimo y los ambientales como son el terreno, por ejemplo, o sea, los desniveles para gente que trabajan o que entrenan al aire libre o en otro tipo de terreno, ¿sí? Entonces, tener cuidado también el tipo de espacio o de piso que tengan, que no sea de los que sean resbalosos, ¿sí? O sea, poner las condiciones adecuadas también, cuidar esos aspectos también. Y por supuesto, una mala alimentación o una alimentación incorrecta, evidentemente, esto nos va a desgastar más rápido, no vamos a tener el descanso necesario y el músculo no va a poder aprovechar como tiene que ser. Entonces, evidentemente, van a haber los famosos tirones, calambres, etcétera, entre otros. ¿Estamos? Acá tienen algunas, estas lesiones deportivas es en base a corredores, a gente que entrena para correr, netamente. Entonces, en este grupo de personas que practican mucho, que tenemos un gran grupo de gente que les gusta correr, por ejemplo, entrenan en el gimnasio también, pero enfocan más su entrenamiento en lo que es las corridas, sean de larga distancia o de mediana distancia, ¿verdad? Aquí se hace un estudio y se detectó que el 8% de las lesiones ocurre a nivel de cuádriceps. El 17% de las lesiones va a nivel de rodilla. El 49%, fíjense qué alto, va al tobillo y el 10% va a los isquiosurales, ¿sí? Entonces, este es para la gente que practica este tipo de deporte, entonces ya saben ustedes dónde tiene que ir la mayor parte del fortalecimiento, ¿sí? Bueno, y acá tienen el dibujito, ya con la flechita, y por supuesto, está en cada zona, qué es lo que puede pasar en cada zona del cuerpo, cómo puede reflejarse una lesión en cada zona del cuerpo. Por ejemplo, en el hombro tenemos una separación de la articulación del hombro, que es una luxación, ¿verdad? A nivel de clavícula. Vamos a empezar el lado izquierdo primero, ¿sí? Entonces tenemos la separación o el desprendimiento como tal, ¿sí? Del hombro es una luxación, ¿verdad? También dentro de ese pequeño espacio, por eso que es tan importante que hagamos fortalecimiento, un buen fortalecimiento de hombro, que sepamos hasta qué ángulo, que sepamos justamente el rango de movimiento de cada ejercicio. El manguito rotador, el famoso manguito rotador, que uno a veces no entiende si le duele, dice, no, pero no, es muscular, y uno toca y dice, pero hay nomás un movimiento que me molesta, ¿sí? Eso es cuando ya tenemos una lesión a nivel de manguito rotador o tendinitis.
Esto ocurre en la parte posterior del hombro, ¿sí? En la parte de atrás. Acuérdense que el hombro se divide en anterior, intermedio, ¿sí? O centro y medio, y la parte posterior. O sea que son tres justamente ensamblajes que tiene el hombro. ¿Estamos? En el codo, por ejemplo, ocurre el famoso codo de tenista, que vamos a ver a qué se refiere, que es un dolor en la parte exterior del brazo, ¿sí? Y le dicen codo de tenista porque los que más sufren estas molestias son justamente los que practican deportes con raqueta. Tensión en la zona baja de la espalda, que puede ser una contractura, entre otros que vamos a ir viendo, o en la zona lumbar, ¿sí? Después tenemos una lesión a nivel de cuádriceps o de muslo como tal, tenemos desgarre del tendón de la corva, que me imagino ya ubican, ¿verdad? Ustedes la musculatura, no dejen de leer sobre músculos para que ustedes puedan orientar bien, por ejemplo, eh, justamente una rehabilitación después de alguna cirugía o algo. Entonces ustedes tienen que manejar bien las zonas musculares. Entonces sigan leyendo. Nunca terminamos de aprendernos todos los nombres. Algunos tienen esa facilidad, pero ya con la práctica e incorporando los diferentes movimientos, y los diferentes ejercicios, ahí se van a dar cuenta de que hay músculos que están más internos y más externos. Los que normalmente nombramos son los más externos, ¿verdad? Entonces ahí tienen el desgarre en el tendón de la corva. Después nos pueden ocurrir también espasmos o calambre muscular, que puede ser a nivel de pantorrilla. Después tenemos el famoso dolor del tendón de Aquiles, que acá puede haber un estiramiento forzado, un desgarro, una irritación del tendón que conecta el músculo de la pantorrilla en la parte posterior del talón. Ese es súper doloroso. Después en el pie, por supuesto, si no tenemos los calzados adecuados o nos aprieta o lo que sea, van a conseguir también las famosas llagas por fricción, que son las ampollas. Del otro lado, entonces tenemos a nivel de clavícula. La clavícula lo que normalmente sufre en esa zona es una fractura, ¿sí? A nivel de zona abdominal tenemos, o zona también de la espalda, puede ser de ambos lados, un dolor al costado, puede ser un dolor agudo que se siente por debajo de la caja torácica. Eso a veces ocurre por una mala respiración también. En los dedos, por ejemplo, puede ocurrir la hiperextensión o que se quede estirado el dedo, ¿sí? Que se quede como duro, que es como un calambre, ¿verdad? Después tenemos en la rodilla, tenemos un montón de lesiones. La lesión de la rodilla o el ligamento, el famoso ligamento cruzado o el cartílago. Después en la parte por debajo de la rodilla, en la parte anterior de la pierna, tenemos la periostitis tibial, que eso es una inflamación que se da entre los huesitos y eso molesta cuando uno camina mucho así o trotó mucho tiempo, hizo mucho salto, por ejemplo. Eh, en algún tipo de terreno, en asfalto o en algún tipo de terreno muy duro o alguna superficie muy dura, entonces ahí es que se inflama esa zona y es súper doloroso también. Después tenemos la famosa fractura por estrés, microfractura de los huesos, puede ser en los pies, en la pierna, causada por un repentino incremento de peso, que eso ocurre en las personas que suben de golpe de peso regularmente o haciendo ejercicio también sobrecargando repentinamente sin la condición adecuada de soporte adecuado ni calzado adecuado, ¿sí? Y tenemos la fascitis plantar, que esto es a nivel de la planta del pie, sí que es una irritación, una inflamación de los ligamentos y los tejidos en el arco del pie y duele muchísimo también, no se puede pisar. Entonces, de forma general, lo que puede ocurrir en el cuerpo, o sea, desde un simple calambre hasta una fractura, ¿sí? Y hasta una irritación tenemos dislocación de hombro, o sea, son comunes. Y por supuesto, estos son todos los tipos de lesiones que ocurren, que pueden ocurrir en nuestro cuerpo. Y estamos expuestos, entrenemos o no también, ¿sí? Por eso hay que tener cuidado. Tenemos las lesiones, vamos a ir separando entonces las lesiones, las diferentes o los diferentes tipos de lesiones que podemos tener a partir de esta imagen, que ahí hicimos una introducción general de lo que se puede ver en el cuerpo, ¿verdad? De lo que puede ocurrir en las diferentes situaciones. Las lesiones musculares, la mayor parte se produce por un sobreesfuerzo o una sobrecarga, por traumatismo o por movimientos que son forzados.
Los más comunes son los calambres. Acá dentro de las lesiones musculares, entonces encontramos los calambres, las contracturas, las contusiones, que ya vimos en el dibujito a qué se refería, las distensiones, los desgarros fibrilares y las roturas completas. Que ese ejemplo que les pasé fue un desprendimiento, fue un desgarro con una rotura completa en la zona del pectoral, por ejemplo. Y fue por movimiento forzado, por una sobrecarga, ¿sí? Después tenemos las lesiones tendinosas a nivel de tendones, que son los tendones, recordemos que son fibras conjuntivas que unen músculo al hueso, ¿sí? Las tendinopatías o lesiones tendinosas engloban distintos tipos de lesiones en los tendones, como la famosa tendinitis, que más de uno lo habrá sufrido, más de uno lo habrá escuchado ya. Que la tendinitis, todo lo que termina en itis, se refiere a una inflamación, ¿sí? Entonces, la tendinitis es una inflamación del tendón. La tendinosis ya sería un dolor y una alteración del tejido, así que sería la siguiente fase de la tendinitis. Ya se agravó. Entonces pueden deberse a varios motivos, también desde el uso de un calzado no apropiado, que muchas veces solamente por la facha se ponen el calzado y no toman en cuenta la actividad que van a. Por eso hay calzados diseñados para cada tipo de actividad. Entonces, también tener cuidado en el momento de escoger eso y por supuesto también orientarle a nuestros alumnos y clientes que de ser posible, si va a trotar, si va a entrenar, si va a hacer salto, entonces que busque un calzado que amortigue eso y que le dé la estabilidad necesaria para evitar estas lesiones. Desde el uso del calzado no apropiado hasta la repetición de movimientos inadecuados. Acá también entra, por supuesto, lo reiterativo del movimiento y hacer mal ese movimiento, ejecutar mal ese movimiento. Entonces, esto es lo que a la larga nos lleva a una tendinitis o una tendinosis. Acá tenemos otra imagen, está muy linda. Es un cuadro de lesiones musculares. Acuérdense que las lesiones musculares se dan por sobreesfuerzo o sobrecarga. O traumatismo de movimientos forzados. Acuérdense que son calambres, contracturas, contusiones, distensiones, desgarros o roturas completas. Y en base a eso, en esta tenemos, dentro de esas lesiones musculares pueden existir las lesiones benignas y las graves. Benignas se considera a la contusión y a hematomas, ¿sí? La contractura también, una elongación, dice abajo, pero sería una hiperextensión o muy parecido a un calambre. Ahí se puede dar un calambre también como un espasmo, ¿sí? Fatiga muscular o espasmo que se puede dar en la zona de la espalda, en la zona baja de la espalda, en la zona media de la espalda. Se puede dar un calambre en zona abdominal que es horrible. Y todos estos entran, entonces fatiga muscular, espasmo, elongación, calambre, contractura, contusiones, hematomas, entran dentro de lesiones musculares benignas. Y las graves serían ya una ruptura fibrilar, que es ya un desgarro muscular, y entra también los calambres que son más fuertes, que llevan a una ruptura muscular y a una hernia muscular. ¿Está bien? Que se pueden dar más en esas zonas, por eso está punteado y señalizado más en las zonas donde se puede llegar a tener eso. ¿Está bien? Eso por un lado. Entonces vamos a ver. El desgarro muscular también tiene los tipos, así como el esguince y demás. Fíjense del lado izquierdo, tienen la imagen en la zona de la pantorrilla o los gemelos. Ahí pueden observar que la ruptura, hay una ruptura nuestra lesión es un desgarro o una ruptura fibrilar, ¿sí? Entonces, si es grado 1, así se ve el músculo, ¿sí? Si es grado rotura fibrilar grado 2, fíjense cuál es la apariencia del músculo. Y si es una rotura fibrilar grado 3, que ya es más grave, hay una ruptura muscular completa, ¿sí? El desgarro muscular, entonces, es la lesión del tejido muscular que va acompañada de una hemorragia. O sea, el desgarro ya es luego un desprendimiento como tal. Y ya, por supuesto, hay también sangre y demás de por medio, justamente por los capilares, ¿sí? Es la lesión entonces del tejido muscular que va acompañado de hemorragia provocada por la ruptura de los vasos sanguíneos que recorren el músculo afectado. Ahí estamos viendo, por ejemplo, un desgarro a nivel de entre el gemelo, la pantorrilla,
y el talón, el tendón del talón de Aquiles, ¿sí? Entonces, en esa lesión también pueden observar de perfil cómo se ve la lesión de un desgarro muscular, o sea, esto ya hay un desprendimiento. En el otro, en la rotura, como dices, a nivel de músculo todavía. En el desgarro ya es a nivel de tendón y músculo, es esa unión ya. Es mucho más grave. Entonces tenemos los tipos de desgarro muscular y pueden observar también abajo esa musculatura que se ve ahí. Tienen grado 1, grado 2 o tipo 3. Tienen el tipo 1, entonces que sería leve. La recuperación se da de entre 8 a 10 días. El tipo 2 sería el moderado. La recuperación se da de entre 2 a 3 semanas. Y el tipo 3 que sería la grave, que la recuperación se da de 3 semanas en adelante. Pero ahí es donde ya hay una rotura completa, un desgarro completo, ¿sí? Entonces, en dependencia de la zona, por supuesto, va a ser el tiempo de recuperación también. Y son súper dolorosos. Entonces, por un lado, rotura fibrilar, que es el nivel de fibra, y el desgarro muscular, que es el desprendimiento ya de la musculatura se desprende del tendón o de la zona donde esté, de su punto de inserción. Y acá está el famoso Puigere, de este nadie se salva. Los esguinces, en cualquier, jugando pelota muerta, lo que sea, jugando piqui seguro se lesionan, así que el esguince es el más común, creo yo. Son torceduras bruscas de una articulación que pueden incluir la rotura de ligamentos o fibras musculares próximas. Los esguinces más frecuentes cuando se practica deporte son los que afectan, como les dije, muñeca, tobillo y rodillas. Y así se ve un esguince de tobillo, hay hinchazón, hay hematoma, el cambio de coloración. Y por supuesto lo que ocurre adentro es un daño a los ligamentos, o sea, se forzó, ¿sí? A veces se estira y a veces se rompe totalmente, que eso es más grave, ¿verdad? En dependencia. Tendinitis de Aquiles, ya que estamos hablando del tobillo, vamos a hablar un poco de lo que es la tendinitis de Aquiles. Esta lesión aparece como consecuencia de la sobrecarga del tendón de Aquiles, que es el encargado de conectar los músculos de la pantorrilla, de la parte inferior trasera de la pierna con los huesos del talón, ¿sí? Fíjense esa unión. Este es súper doloroso, uno no puede pisar, no puede caminar bien, no puede estirar, o sea, y repercute hasta la zona de la pantorrilla, o sea que deja tieso totalmente al pie. Esta lesión se da sobre todo en corredores o personas que practiquen saltos también, que aumentan repentinamente la duración o la intensidad de sus entrenamientos. Los síntomas comienzan normalmente con un dolor leve, como caliente, puntadas, un dolor suave, en la zona justo después de practicar el deporte. El tratamiento que puede llevarse a cabo de forma relativamente sencilla, bajo la supervisión médica o un fisioterapeuta, pasa por dar tiempo a que el tendón se repare y baje esa inflamación, aunque en algunas ocasiones requiere una intervención quirúrgica, que por supuesto, si es que es otra vez repetitivo el síntoma, ¿sí? Si no baja bien la inflamación, si es muy constante ya el dolor y por supuesto repercute en los entrenamientos también, ¿verdad? O sea, imposibilita el entrenamiento. Entonces, este es el famoso tendinitis o la famosa inflamación en el tendón de Aquiles. Y así fíjense la inflamación, dónde se da, en qué zona, y fíjense la conexión que tiene directamente a la pantorrilla. Sí, esta imagen se ve mucho más nítida que la anterior. Entonces ahí tienen la tendinitis aquilea y así justamente se ve. Empieza con un dolorcito, sensación de calor en la zona, puntadas, no se puede pisar bien y va aumentando, ¿sí? Entonces, cuando empieza ya hay que atender, no esperar a que empeore. Las lesiones de los ligamentos de la rodilla, acá hay una infinidad. Los ligamentos son el tejido fibroso que une los huesos entre sí, ¿sí? Los que se lesionan de forma más frecuente son los de la rodilla, en donde encontramos los siguientes ligamentos. Acá tenemos el colateral medial, colateral lateral, ¿sí? Izquierda-derecha, cruzado anterior, esos son los famosos ligamentos cruzados, ¿sí? Y cruzado posterior. Cuando se produce un desgarro o rotura de uno de estos ligamentos, se produce una inflamación localizada con un fuerte dolor.
además de una sensación de que la rodilla cede o se mueve, ¿sí? Al ejercer presión sobre ella. Esa es la sensación que da cuando ocurre este tipo de lesión. Entonces, recordar que los ligamentos, ¿sí? Que están, por supuesto, en la zona de esta zona o esta articulación en la rodilla, estos ligamentos son tejido fibroso, ¿sí? Y es lo que ayuda en la unión de los huesos, en la unión articular entre los huesos, ¿sí? Entonces, una lesión de estas o uno que no funcione bien, ahí es que acarrea mucho dolor. Y también, por supuesto, es atender a tiempo y evitar sobrecargar la zona. Acá tienen las diferentes lesiones que se da según, esto es a nivel, este estudio se hizo a nivel general de una población, la de la población latinoamericana, ¿sí? Es una luxación de rótula, se encuentra en mujeres jóvenes, un 3% de mujeres jóvenes sí o sí sufren una luxación de rótula, quiere decir que se mueve la rótula del lugar. Un esguince, acuérdense que el esguince es un movimiento brusco forzado que estira en exceso el tendón o también el ligamento. Se da entre 32 a 35 años, 3 de cada 10.000 habitantes, o sea, de cada 10.000 de los pobladores, dice que la posibilidad o la probabilidad de que puede esguinzarse entre los 32 y 35 años. Es bajo, ¿verdad? 3 sobre 10.000, pero después tenemos la tendinopatía rotuliana, que fíjense qué parte se da, la parte de abajo de la rodilla, ¿sí? En la cara de la rodilla, pero en la parte baja media. 15% de la población trabajadora. Todos los que están generalmente expuestos o trabajos que sean de carga, pesado, de movimiento constante, más frecuentes también en los deportistas. Después tenemos en la parte superior, zona media de la rodilla, el síndrome del dolor femoropatelar. Esto se da de un 15 a un 45% de la población general. Acá entramos todos. La bilateral se da en un 66%, o sea que este es el que más se sufre. En esta zona es donde estamos más expuestos, casi todos, sin rango de edad, por supuesto, en dependencia de la actividad que practiquemos también, ¿verdad? Entonces el 66% sufre de un síndrome de dolor femoropatelar, que puede ser bilateral en diferentes situaciones, ¿verdad? Y tenemos mayores de 65 años, que 240 personas sobre 100.000 en el año son mayores de 65 años, tienen artrosis de rodilla. O sea que a partir de los 60 empieza también el desgaste y aparece esta lesión y esta enfermedad que también, por supuesto, ya es irreversible en este caso. Solo ayudar con alguna suplementación, con alguna medicación para aguantar tanto el dolor y evitar que se siga desgastando, ¿sí? Según la localización del dolor, acá tenemos lo mismo, pero un poco más, ya desde un análisis de un doctor en ortopedia regenerativa. Tenemos dolor arriba, tendón o inflamación del cuádriceps, ¿sí? En dependencia de donde sea, acá tienen la imagen de forma frontal, del lado izquierdo. Entonces, si siento o si el alumno, el cliente siente dolor arriba, puede ser el tendón o puede ser una inflamación, porque acuérdense que el brazo, la unión justamente del cuádriceps, que hay 4 músculos insertados ahí en esa zona también, ¿sí? Entonces, recordar dónde es el nacimiento o dónde están los extremos, las cabezas de cada músculo también. Por eso les digo que es importante que sigan leyendo y analizando dónde están, dónde va la inserción de cada músculo, qué recubre, qué zona, cuál está más expuesto con cada movimiento. Entonces, después tenemos el dolor. Si el dolor se localiza en el medio o sobre la rótula, ahí puede haber condromalacia rotuliana o puede haber una bursitis o un rastreo de la rótula o una artritis, puede ser. Si el dolor ocurre detrás de la rodilla, puede haber un quiste de Baker, se llama, o artritis. Eso se da a nivel en la parte de atrás donde justamente están los ganglios también. O
Fíjense que está señalizado igual la flecha grande y la flechita chica que se puede dar en ambas zonas, pero en la parte de atrás, ¿sí? Si el dolor se localiza abajo, o sea, debajo mismo de la rodilla, puede ser una enfermedad de Osgood o inflamación en el tendón rotuliano también. Si se da un dolor lateral, justamente en los ligamentos cruzados laterales, puede haber una ruptura de menisco o de ligamentos colaterales. Entonces, ahí tienen otra imagen más, donde tienen la imagen más simple, ¿verdad? De forma frontal y de forma de atrás o de posterior, ¿sí? Tienen delante de la rodilla, entonces bursitis o pata de ganso también van a escuchar, tendinitis rotuliana o enfermedad de Osgood. Después tienen en la parte de atrás, puede haber bursitis en el bíceps femoral o puede haber un quiste de Baker. ¿Está bien? Entre otros, ahí no entra, si hay dolor lateral, también recordar que puede haber una ruptura de menisco o ligamento colateral. ¿Está bien? Tendinitis. Consiste en la inflamación de un tendón y suele originarse por la repetición de un determinado movimiento en el tiempo o durante el tiempo. Las tendinitis pueden conducir a diferentes lesiones deportivas, como la epicondilitis lateral, también conocida, acá está, el codo del tenista, la epicondilitis medial, el codo del golfista, o la tendinitis rotuliana, rodilla del saltador. Llevan esos nombres porque en esos deportes, justamente donde implique esa zona, como repiten tantas veces el mismo movimiento para mejorar la técnica, ocurre un desgaste en esa zona y por supuesto se va inflamando. Si no está bien, si no está bien asesorado, si no tiene un buen fortalecimiento, por supuesto va a ocurrir una inflamación y va empeorando. Y la tendinitis va y viene, difícilmente desaparece, pero es tratable, ¿verdad? Aunque ninguna de estas tres lesiones, el codo del tenista, el codo del golfista, rodilla del saltador, es exclusiva de deportistas nada más, la epicondilitis lateral es frecuente en personas que practican deportes de raqueta, ¿sí? La epicondilitis medial en personas que practican golf específicamente y deportes de raqueta o entrenamiento con pesas. O sea, nosotros sí podemos sufrir lo que es también el codo del golfista, ¿sí? También podemos sufrir lesiones en el codo, aparte del hombro, ¿verdad? En personas que practiquen deportes en los que se salta repetidamente, como el baloncesto y el vóley, por supuesto, se da la tendinitis rotuliana, que sería más a nivel de rodilla. ¿Está bien? Inclusive esa gente que hace saltos, por ejemplo, también continuos en esas cajas. Ustedes van a ver muchas veces que en el CrossFit hacen varios saltos y no todos tienen buena técnica y tienen que practicar, practicar, practicar. Por supuesto, la caída, el tipo de calzado que usan, el apoyo, la estabilidad que mantengan el equilibrio, eh, cómo amortiguan la caída, todo eso, ellos también están expuestos a tener y van a ver que ellos regularmente tienen lesión en el hombro, la muñeca, el codo, la rodilla y el tobillo, por supuesto, ¿verdad? Y bueno, así es nuestro mundo, el mundo del entrenamiento. Y acá tienen los tipos de tendinitis. Según la zona que se localice, tienen la tendinitis de Kervine, la tendinitis de hombro, la tendinitis rotuliana que va en la rodilla, tendinitis del codo, de muñeca, del manguito rotador, que es horrible, tendinitis peroneal, ¿dónde está eso? A ver si ubican. Tendinitis calcificante, que ya es un grado más jodido, y la tendinitis aquilea. Calcificante, como dice su nombre, ya por supuesto va a pasar al siguiente nivel, ¿sí? De una tendinitis después podemos pasar entonces a una lesión un poco más grave ya, donde ya implica falta de movilidad como tal, ya pasamos de la inflamación a algo mucho más grave. Distensiones musculares. Consiste en la rotura de fibras musculares, rotura de estas fibras musculares debido a un estiramiento repentino del músculo. Un ejemplo de distensión muscular habitual asociada al ejercicio es la de los músculos isquiotibiales o isquiosurales, que se localizan en la parte posterior de los muslos. Esta lesión se da con frecuencia al practicar deportes que implican correr muy rápido y detenerse bruscamente, como el fútbol, el baloncesto, el tenis o el running. Y ahí tienen la imagen, ese muchacho está
de cúbito ventral, ¿sí? Boca abajo. Y fíjense, su pierna tuvo justamente una distensión muscular a nivel del isquio. Ya esa es, por supuesto, no en el momento, sino ya en recuperación. ¿Cómo ocurre o cómo se ve un músculo o un tejido muscular distendido y cómo se ve un tejido muscular normal? Fíjense que ahí tenemos la imagen, por ejemplo, se suele dar mucho en el cuádriceps, pero también se puede dar en la espalda, chicos. Acuérdense que uno de los músculos más grandes que tenemos es el de la espalda. Aquí pueden observar entonces en esa zona de la espalda que me van a decir cómo se llama, a ver cómo localizamos esa zona de la espalda, cómo se llama ese músculo de la espalda. A ver si se... Trapecio. A ver si... Ah, menos mal había uno despierto, ¿eh? Entonces, fíjense cómo se ve el tejido muscular normal y cómo se ve un tejido muscular distendido. Se ve como más partido, como más abierto, ¿verdad? Más fisurado, ¿sí? Esto es como la carne. Fíjense cuando la carne se va abriendo. Esa es la imagen y puede pasar en diferentes zonas y también es súper doloroso. Entonces acá pasamos ya de las lesiones musculares y tendinosas, pasamos a las lesiones óseas. Las roturas de huesos debido a impactos son frecuentes en la práctica de muchos deportes. Además de la fractura, las lesiones óseas también incluyen otras como las provocadas por sobrecarga, otra vez, que puede inflamar el periósteo, que estábamos hablando de la periostitis que se da en la parte baja anterior de la pierna, tejido que recubre el hueso y terminar en rotura, o sea, una sobrecarga también puede llegar a una rotura a nivel de hueso. Las fracturas o roturas de hueso, las más habituales al practicar deporte, afectan a la pierna, los brazos, tobillos, muñecas, dedos de las manos y de los pies. Que el de los pies se quiere fisurar, siempre quiere pasar eso. O famoso ese curubicar, ¿verdad? Que muchas veces no le damos importancia cuando es el dedito chiquito, por ejemplo, el último dedo. Y ustedes saben que ese dedo, aparte que hay una distensión, ¿verdad? O sea, de que hay una cuestión de los ligamentos también, muchas veces ese es un dedito que fácilmente se fisura, o sea, tiene unas fracturas cominutas, se llama, ¿sí? Que son chiquititos, como rubicados. Bueno, tipos de fractura, ahí tienen la imagen. ¿En qué zona? En el antebrazo, ¿sí? Que la zona del antebrazo tenemos el hueso del... ¿Cuáles son los dos huesos que están ahí? Radio y cúbito. Ay, este estuvo practicando, ¿eh? Ya leyó antes. Ahí tienen entonces. Cuando tenemos un tipo de fractura cerrada o simple, también, o tenemos una abierta o expuesta, ¿sí? Cuando es cerrada y simple es cuando no hay una, o sea, no se visualiza, no se rompió la piel, ¿sí? No se abrió la piel. Cuando es una, como su nombre lo dice, abierta y expuesta, quiere decir que ya forzó, se abre la piel. Habrán visto alguna fractura que no es muy linda, ¿verdad? Y entonces, de acuerdo a la forma que se da, con la suerte, con la desgracia que uno tiene, ¿verdad? De romperse, por ejemplo, fracturarse esa zona, por ejemplo, fíjense que puede ser una fractura transversal, una fractura oblicua, una fractura en espiral y la fractura conminuta, que es la más jodida porque es cuando ya se parte en varias zonas, sí, el hueso, y eso es mucho más jodido. Entonces, ninguna fractura es sencilla, pero creo que esta es la más complicada, ¿sí? Entonces ahí tienen la cerrada o simple o la abierta o expuesta y según la forma o según la zona donde abarcó y la forma en que se fractura, entonces podemos ver transversal, oblicua, espiral o cominuta, ¿sí? Sencillito. Entonces, una rotura de hueso es una fractura completa. La sinovitis, vamos a hablar del líquido sinovial. Reduce la fricción entre los cartílagos y otros tejidos entre las articulaciones para lubricarlas y amortiguarlas durante el movimiento. Esta es la función del famoso líquido sinovial, que por supuesto encontramos justamente entre cada articulación también, ¿verdad? Se encuentra recubierto por la membrana sinovial, que es una bolsita otra vez,
que es la capa del tejido conjuntivo que recubre una articulación, como puede ser del hombro o la cadera. ¿A qué? David, hoy queramos. David, ¿dónde pico te fuiste? Entonces, ojo, David. El problema se da cuando esta membrana sufre un proceso de inflamación debido a un traumatismo deportivo. Los síntomas son sensación de calor en la zona, mucho dolor e hinchazón. Y ahí tienen justamente en la zona de la unión de la rodilla, justamente en la articulación de la rodilla. Fíjense que tienen la imagen real de cómo se ve, fíjense la hinchazón que tiene esa zona, que no es tanto en la rodilla, es más por encima de la rodilla, ¿sí? Entonces, del lado izquierdo pueden observar la otra imagen, ahí tienen el fémur unido a la tibia, ¿sí? Ahí está la articulación de la rodilla. La hinchazón se da sobre la rodilla o sobre la rótula, ya justamente en donde está el líquido sinovial, donde hay cartílagos y donde hay tejidos que están unidos a la articulación, porque estas pues son las que recubren justamente y las que amortiguan o las que dan hidratación o lubricación para esa zona, ¿sí? Ahí tienen la rótula, tienen, fíjense dónde está el líquido sinovial aumentado, o sea, lo que pasa es que excede ya la cantidad que debería de tener ese líquido, hay mucha acumulación de líquido sinovial. Y la cápsula sinovial que es justamente, también se pone engrosada, que sería una membrana que recubre, y eso también, por supuesto, si hay una inflamación, si hay mayor acumulación de líquido, eso por supuesto va a aumentar también de tamaño. ¿Y cómo se ve esto de forma externa? Así como están observando en la pierna, en el muslo, ¿sí? Hay mucha sensación de calor. Eh, Pongan su micrófono en silencio. David, tu micrófono. Y entonces ahí tienen mucha sensación de calor, hinchazón y mucho dolor. Fíjense que no es tampoco una lesión sencilla. Después tenemos la bursitis. La bursa, esta es la bolsita llena de líquido que sirve para molir el hueso, o sea, sería esta misma función, ¿sí? El líquido sinovial. La bolsa que recubre la membrana se llama bursa, es una bolsa llena de líquido que sirve justamente para amortiguar el hueso con las estructuras que le rodean, como los tendones y los músculos. Puede inflamarse debido a traumatismo, movimientos repetitivos que se dan en algunos deportes, ¿sí? El síntoma más común es dolor en la zona y presionar sobre ella o no se puede mover también, ¿sí? O sea, al presionar y al intentar mover, por supuesto, hay mucho dolor y se pone luego enrojecido. Es una bola así, regularmente se da en el codo, se da en la rodilla y es como una cosa inflamada y no tanto como este. Este es un exceso de líquido ya, ¿sí? Que hace que se inflame por eso, porque ya hay mucha presión, ¿sí? Y en este caso es muy localizado el dolor y la hinchazón y se forma, es como que la bolsita se inflamó y la misma bolsita está ahí fastidiando, ¿sí? Sobresaliendo. Entonces, tenemos sinovitis y bursitis, que se dan en zonas articulares. Y así se ve, esas son las del lado izquierdo, tienen el fémur justamente con ahí tienen la zona de la rodilla. Fíjense cómo se ve una bursitis, que está marcado en rojo, cómo se ve una bursitis prepatelar, que es por la ubicación, y una bursitis infrapatelar. Fíjense dónde está el cartílago, dónde está el menisco, la cápsula articular, la bursa y la rótula, ¿sí? Y fíjense que es una inflamación muy localizada. Y se pone rojo. Y de este lado derecho pueden observar, tienen una imagen que va enfocado en la zona de las diferentes zonas, o sea, cómo estaría predispuesta las bursas, ¿verdad? O sea, las bolsitas entre cada articulación. Fíjense en la cadera, fíjense en el hombro donde está ubicado, en el codo. Y justo en esa zona del codo es que yo les digo, se ve si alguna vez llegaron a ver, van a ver una deformidad así puntiaguda, rojo. Es totalmente diferente a lo que es
a lo que es la sinovitis. La sinovitis es una hinchazón como una retención del líquido exagerado. Y este es una cosa así así como están viendo, puntiaguda, es diferente, pero el dolor dicen, o sea, lo que no se puede hacer es la extensión completa, la movilidad completa. Y fíjense entonces de este lado cómo están distribuidas estas bolsitas en nuestras articulaciones y cómo sería cuando ésta se inflama. Bueno, y acá pasamos a nuestro mejunque, dolor en la zona lumbar, que este creo que es el más común, también aparte del esguince de tobillo, a los que estamos expuestos. Toda gente que se mueve, toda gente que se agacha a levantar algo, a levantar, y si levanta mal y no tiene bien fortalecido, la primera zona que se siente es la zona media. Por eso es que es tan importante trabajar tanto en los abdominales como en la zona lumbar. Aunque las lesiones en la columna vertebral en atletas pueden afectar cualquiera de los segmentos. Las ubicadas en la región lumbar son las más frecuentes. Pueden deberse a sobrecargas o una mala condición física, una mala postura o un mal movimiento también. Algunos deportes como el atletismo son los más propensos a generar dolor lumbar. Y por supuesto en el atletismo tenemos todo lo que sea lanzamiento. Entonces, de acá tenemos lumbalgia. Ya habrán escuchado ustedes qué es lo que es la lumbalgia. Se trata de una patología en la que debido a golpes, malos gestos, caídas, esas caídas que no queremos, que nos vamos de cola, por ejemplo, ¿sí? Y que no pusimos el brazo y llevamos toda la cola por delante, y si no tenemos buena amortiguación, peor 20. Debido a golpes, malos gestos, caídas, traumatismo, levantamiento de objetos muy pesados, los músculos de la espalda se resienten y sufren daños. Y así se ve o sea, esa molestia se localiza así en esa zona media baja de la espalda, ¿sí? Se trata de un trastorno de origen muscular. Cuando hablemos de lumbalgia, entonces estamos hablando de un trastorno de origen muscular y mecánico, que se manifiesta con dolor en la zona baja de la espalda, que es la región más susceptible de la misma. Normalmente es una patología de manifestación aguda, acuérdense que hay agudas y crónicas, debido a algún accidente o lesión puntual que se soluciona en menos de 6 semanas. Aunque en los casos de lumbalgia debido a malformaciones de la columna o desviaciones de la columna vertebral, que es la causa menos frecuente, pueden ser crónicos. O sea, si hay una desviación, no se trató a tiempo, en ese caso puede llegar a ser crónico. Pero regularmente es agudo, es de origen, es un trastorno de origen muscular y mecánico. ¿Estamos? Por ello, como la inmensa mayoría de los casos son agudos, y se deben a pequeñas lesiones musculares, el reposo es suficiente para solucionar la lumbalgia, aunque es importante recalcar que en contra de lo que se piensa, permanecer acostado solo retrasa la mejoría. O sea, hay que moverse y hay que hacer, cuidar esa zona, hacer ejercicios específicos, ¿sí? Y cuidar mucho la postura, fajarse, usar cremas, analgésicos, antiinflamatorios y ya. Y en cuestión de 6 semanas, si no es muy fuerte, entonces pasa la molestia. ¿Estamos? Y ahora viene el trastorno más fuerte, la ciática. ¿Sí? ¿Qué es la ciática? Y tienen del lado, tienen la imagen de cómo sería justamente el recorrido. Tienen 3 imágenes. Uno es para ver las vértebras y uno es para ver dentro de las vértebras cómo sería justamente las terminaciones nerviosas. Bueno, la ciática es una enfermedad osteomuscular que se desarrolla a causa de una compresión del nervio ciático, el cual va desde la parte inferior de la espalda hasta abajo de cada pierna, pasando por las caderas y los glúteos. La persona que sufre un dolor que no se manifiesta solo en la parte baja de la espalda, sino que afecta también a las piernas, puede prolongarse hasta el talón o en el pie. Todo esto está conectado y pinzado, ¿sí? Es un pinzamiento de un nervio, chicos. Se trata de un trastorno de origen nervioso, ¿sí? El otro era, la lumbalgia era entonces un trastorno de origen muscular y mecánico, ¿sí? Y acá tenemos un trastorno de origen nervioso que provoca entumecimiento, dolor, sensación de hormigueo en la parte baja de la espalda, en las extremidades inferiores. Este dolor puede causar calambres, pinchazos en todo el área que cubre el nervio, causando molestias constantes. Para este,
les cuento que no hay posición cómoda, ni sentarse, ni parado, ni acostado. Es insoportable. Y como ven, toda la zona que irradia, ¿sí? Es un cablerío que está pinzado, irradia en toda esa zona y es insoportable el dolor, ¿sí? Tener mucho cuidado con los movimientos bruscos también. Eh, Regularmente es una enfermedad osteomuscular, pero se dice que es a causa de una compresión de ese nervio, pero muchas veces por algún movimiento brusco de levantar el peso en mala posición, por ejemplo, puede darse, o sea, podemos provocarnos nosotros mismos este tipo de lesión, ¿verdad? Y que no da gusto con esto. ¿Qué podemos hacer para prevenir estas lesiones? Los primeros objetivos para la prevención de las lesiones musculoesqueléticos radican en las técnicas de entrenamiento neuromuscular, ¿sí? Una buena respiración, un buen calentamiento, un buen estiramiento, corrección de posturas, por supuesto una buena programación de entrenamiento también y por supuesto una buena concentración, ¿sí? Con adaptación y modificación de hábitos y recomendaciones en el uso del equipamiento y los accesorios. Eso van los calzados principalmente. Una adecuada reeducación neuromuscular, trabajando de manera balanceada el equilibrio, la fuerza, y esto va enfocado ya a personas que están regresando o retomando el entrenamiento después de una lesión, ¿sí? Sea un esguince, sea un posquirúrgico, sea lo que sea, ustedes tienen que tomar en cuenta que acá lo que se trabaja es una reeducación neuromuscular. Si trabajamos de manera balanceada, hay que trabajar el equilibrio, hay que trabajar la fuerza, la agilidad. Puede reducir la incidencia de lesiones hasta un 35%, o sea, es para no volver a caer y para que no repercuta en el otro miembro, ¿sí? Porque regularmente terminamos dañando el otro miembro también, ¿verdad? ¿Qué otros factores pueden ayudar a prevenir las lesiones deportivas? Factores físicos, una buena rehabilitación física deportiva y los factores psicológicos también, porque mucha gente tiene miedo de volver a hacer, por ejemplo, si hubo una fractura, si hubo una lesión muy grave que tuvo que ir a cirugía, por ejemplo, les cuesta mucho retomar otra vez el entrenamiento. Entonces, acá entra el factor psicológico también. Entonces, tratar de trabajar orientando bien, atendiendo bien al cliente, al paciente, ¿verdad? Acá está el muchacho que les dije que tuvo el desprendimiento total de la zona del pectoral. No recuerdo, él tiene creo que 27 años, cuando yo tenía 27 años, joven. No sé cuánto llegó a levantar, pero hay un video, van a buscar en YouTube y van a ver un desprendimiento, ¿qué era? Una rotura completa y un desprendimiento de la zona del pectoral. Con todo y ayuda, habían tres tipos para ayudarle, pero fíjense cómo se quedó. Se fue, apenas se lesionó, fíjense en la imagen, justamente cómo se ve el músculo, cómo que salta el músculo. ¿Cómo y qué tipos de ejercicios se recomienda para una persona que está regresando al gimnasio y tiene ese miedo otra vez, por ejemplo, después de una lesión grave, ¿sí? Algunos de los pasos que podemos usar son, primero empezar otra vez con movimientos ligeros para obtener una mejor circulación de la sangre, empezar a obtener ritmo usual de ejercicio. Movimientos lentos que vayan acompañados de la respiración se pueden hacer con mayor número de repeticiones, poco peso para prevenir aquel dolor fuerte. La incomodidad es buena, pero también es necesaria. La incomodidad debería suplir y hacer que las repeticiones incrementen el flujo de la sangre en el área lesionada. Segundo, una vez que ya se recobró la movilidad, empezamos a agregar un poco más de peso, hacer más repeticiones, podemos movernos a incrementar el peso y regresar a menos repeticiones, o sea, jugar un poco con los métodos. Está bien siempre que la persona se sienta bien y esté conforme. El tercer paso sería asimilación y proporción del trabajo. De otra forma, es conocido como un entrenamiento fuerte. El entrenamiento fuerte incrementa el poder, de manera que realizamos lagartijas aplaudiendo, saltando. O sea, vamos a incrementar ya lo que es la dificultad en el movimiento, vamos combinando los movimientos para la zona, ¿sí? Si puedes encontrar maneras de entrenar el área lesionada de manera que no empeore la herida o la lesión, es genial. Acuérdense, por ejemplo, esas lesiones en el hombro, ¿sí? O lesiones en la rodilla, ¿sí? Ir con cuidado. Si no puedes encontrar la manera de hacer sentadillas porque requiere un mayor balance, equilibrio, pero puedes ejercitar las piernas con peso, no.
Entonces, puedes hacer ejercicios de peso para las piernas, dice, o sea, si no puedo hacer sentadilla, tengo la opción de hacer, por ejemplo, la extensión de cuádriceps, ¿sí? Que se puede trabajar de forma alterna también, ¿sí? Unilateral o unipodal. Otra sugerencia también, primero trabajar el miembro opuesto, o sea, el miembro que no está lesionado. Entrenamiento del lado opuesto tendrá un efecto que pueda cruzarse y mantendrá la fuerza del miembro lesionado también. Eso tiene mucho que ver, ¿sí? El efecto cruzado nos referimos al área cerebral del sistema nervioso. El brazo izquierdo y derecho, por ejemplo, están controlados por la misma neurona. Así que entrenar un miembro tendrá resultado en el otro por medio de otra vía en tu cerebro. ¿Estamos? Segundo, entrenar la cadena. Si te has lastimado, tus hombros, puedes hacer entrenamientos de práctica de agarre entrenando tu muñeca mientras trabajas tus hombros en la rehabilitación, ¿sí? O sea, hay otra zona, tratar de trabajar toda la zona, todo el rango de movimiento y hasta donde se pueda. O sea, tengo muñeca, codo y del codo al hombro. ¿Estamos? Para una lesión deberías considerar la función de tus coyunturas. Los ejercicios más convencionales nunca serán para propósitos de rehabilitación. No es sobrecargar. Los ejercicios convencionales pueden ser útiles para promover una mejor circulación de la sangre, pero antes que llegues a ese punto también necesitarás preguntarte, ¿puede mi ligamento o la rodilla hacer lo que debería estar haciendo? Entonces, hacer ejercicios convencionales te pudieran estar haciendo más mal que bien. Tener cuidado, no le voy a poner a una persona que recién viene otra vez a integrarse, no le voy a poner a hacer estocada, por ejemplo, ¿sí? Viene una lesión de rodilla, de menisco, y no le voy a poner a hacer de entrada estocada. O sea, esos ejercicios que son más convencionales, cambiarlos por otro y buscar otras alternativas. Y acá entran, por supuesto, las gomas, los ejercicios con el propio peso, ejercicios que sean acostados, ejercicios que sean sentados. Los peores errores que hacemos cuando nos estamos recuperando de una lesión son descansar por un tiempo muy largo, muy prolongado, creyendo que por obra y magia uno se va a mejorar, ¿verdad? Aunque hay momentos que hay que descansar y son la mejor idea, la mayoría de las veces hay que moverse. El descanso prolongado puede ser contraproducente. En cuanto a los entrenamientos que tienen mayor riesgo de lesión, cualquiera que sea la actividad que ponga tu cuerpo dentro de mucho peso que no estás preparado a manejar, por supuesto, siempre va a tener un alto riesgo de lesión. Las actividades donde hay mucha incertidumbre o poca programación o poco asesoramiento de que irá a pasar o los equipamientos deportivos, entonces esos son peligrosos también, ¿sí? Algunos tips de cómo recobrarse después de una lesión: ejercitar el área lesionada, entrenar de la manera más controlada posible, evitar el dolor agudo. No es que no se evite, tiene que haber una incomodidad, una fatiga o un dolor, ¿sí? Pero evitar llegar al dolor extremo o al dolor agudo. Si tu pierna te duele, mantén entrenando el otro miembro para adquirir el efecto cruzado. Recordar eso. Recordar que el ejercicio es relativo a tus habilidades y simplemente caminando en las escaleras es difícil, entonces eso es en un ejercicio ya, o sea, es de acuerdo a su condición y a su capacidad, ¿sí? Y tiene que ver mucho también la cuestión mental aquí, la predisposición mental de la persona a mejorar o al miedo que tenga otra vez de retomar, ¿verdad? De manera que te recuperas poco a poco, ve levantando peso con tus mancuernas hasta que estés entrenando para fuerza de nuevo. Hacer las cosas de manera gradual, y hay mucho por decir acerca de mejorar después de una lesión, dependiendo de la naturaleza de la lesión y la parte afectada. De todas maneras, esto te da una idea del nivel y de cómo empezar a recuperarte entrenando. Tarea: seleccionar una zona del cuerpo, describir una zona del cuerpo, el tipo de lesión, y orientar una batería de ejercicios. Y cuando me refiero a una batería de ejercicios, no son menos de 6 ejercicios para esa zona, ¿sí? Ahí tienen todos los tipos de lesiones, entonces ustedes van a decir, bueno, mi cliente, mi alumno tuvo una lesión, tuvo un esguince, tuvo tantas semanas de recuperación y bueno, estos son los ejercicios que yo les estoy orientando, y me tienen que poner series, me tienen que poner si van a usar elementos alternativos, aparatos alternativos, y todo lo demás. ¿Está bien? Entonces selecciono una zona del cuerpo, especifico cuál es la lesión, describo esa lesión y oriento entonces mi batería de ejercicio. ¿Está bien? ¿Dudas, quejas, sugerencias? Nada. Qué No, gusto. profe, también.
Espero les haya gustado la clase, es interesante y nos vemos el otro fin de semana. Cualquier duda, estoy en el grupal. Ahí les voy a consultar algo justamente en el grupal. Quiero que me manden nombre y apellido, por favor, las personas que pudieron rendir. ¿Está bien? Gracias. Que tengan buen fin de semana. Gracias a los que se conectaron. Dale, profe. Nos vemos.